empezar definiendo este término, ¿no? ¿Cómo podemos definir la microbiología de los alimentos? Entonces, la microbiología de los alimentos pues, es una rama de la microbiología, ¿no? Que particularmente va a estudiar a los microorganismos, pero que a ese grupo de microorganismos que afectan la calidad higiénica del agua y de los alimentos. Básicamente en esos dos campos, ¿no? Calidad higiénica del agua y de los alimentos. Ustedes saben, han llevado microbiología anteriormente, ¿no es así? Ustedes se llevaron microbiología en general. Sí, profesora. Ok, entonces sabemos ahí pues que hay una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Que están clasificados en diferentes grupos. Entonces, lo que corresponde en la asignatura es solo estudiar aquellos microorganismos que están afectando la calidad tanto del agua como de los alimentos. Entonces, ¿qué más podemos decir de la microbiología de los alimentos? Esta rama de la microbiología se encarga de promover también las medidas necesarias para asegurar la inocuidad, la salubridad y buen estado de los productos alimentarios, todo con la finalidad de evitar su contaminación y las enfermedades que puedan resultar, ¿no? Como consecuencia de estos alimentos contaminados. Entonces, básicamente esto es un aspecto general de esta rama de la microbiología. ¿Okay? Ahora, dentro de esta asignatura, entonces, ¿qué es lo que va a investigar, por ejemplo? Va a investigar las siguientes características de estos microorganismos. ¿Qué características? Por ejemplo, la estructura. Dentro de la estructura se van a ver aspectos como forma, tamaño y agrupación, entre otras características. ¿Okay? Otra característica muy importante de estos microorganismos es la resistencia. ¿A qué se refiere? Se refiere a la aptitud de este germen o de este microorganismo para sobrevivir en su entorno, ¿no? Para ver si las condiciones pues son las apropiadas que le permitan pues sobrevivir, ¿no? Otra característica puntual se refiere a la ecología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? La relación de estos microorganismos con su ambiente, con su entorno, ¿no? También se va a tener en cuenta lo que corresponde a las secuelas. ¿Qué significa eso? Pues se refiere a las consecuencias, ¿no? De este crecimiento o desarrollo microbiano en un determinado tipo de producto. Además, jóvenes, el crecimiento que es la capacidad para, obviamente, para crecer y desarrollarse en los propios alimentos, ¿no? Entonces, y finalmente tenemos la característica en el caso de los agentes. ¿Qué viene a ser esto? Se refiere a los factores que son los que influyen en el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Dentro de los alimentos. Entonces, cuando hablamos de la microbiología de los alimentos, también se conoce como microbiología sanitaria. ¿Ok? Porque, bueno, estudia a los microorganismos de interés, como les había mencionado al inicio, que se relacionan con la calidad del agua y los alimentos. Así como también otros factores que son causantes que van a hacer posible o van a determinar su supervivencia, el crecimiento y muchas veces también la inactivación de estos microorganismos. ¿Ok? Por ejemplo, vemos aquí cómo es que la microbiología de los alimentos puede interactuar con distintas disciplinas, ¿no? Desde la epidemiología, pasando por la toxicología alimentaria, pasando por la microbiología médica, con la inmunología, con la genética microbiana, en fin, vean ustedes acá como una diversidad de otras disciplinas con las cuales se relacionan. En detalle lo podemos ver acá. ¿Cómo así se va a relacionar con la microbiología médica? Por ejemplo, porque la microbiología médica investiga diferentes tipos de agentes patógenos para el ser humano. ¿Y ¿a qué nos referimos cuando hablamos de agentes patógenos?
¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que tenga una idea? Porque ¿a qué nos referimos cuando decimos agentes patógenos? Jóvenes, ¿están ahí? Profesora, Nombre, por favor. Ávila, profesora. Ávila. A ver, dime, Ávila, Es- ¿cuál es tu opinión? Bueno, los patógenos son aquellos microorganismos que causan daño a una persona, ¿no? ¿Ok? Que pueden causar un daño, una enfermedad principalmente. ¿Ok? A eso se refiere cuando decimos agentes patógenos, en este caso para el ser humano. ¿Ok? Y además, ok, gracias, Ávila. Además, que lo que se va a investigar en esta microbiología médica, sus factores de virulencia y pues la enfermedad en sí, ¿no? Y, por ejemplo, con la microbiología industrial, estudia los microbios y su importancia para la obtención de productos que sean útiles para el hombre, ¿no? Y en el caso de la inmunología, investiga todos los mecanismos de defensa, ¿no? Del organismo frente a estos agentes patógenos. Y, por ejemplo, la bioquímica microbiana, que es la que va a estudiar las actividades vitales de los microorganismos para crear, pues, procesos de una manera diseñada, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la genética microbiana, como su nombre lo dice, va a investigar la función de los genes, cómo se expresan estos genes y cómo se regulan, ¿no? En estos microorganismos. Tenemos también la toxicología alimentaria, cómo es que se va a relacionar a través de las fuentes y formación de sustancias tóxicas que están en los alimentos. ¿Okay? Y la epidemiología, que estudia la distribución de las enfermedades en las diversas poblaciones. Entonces, también tenemos la tecnología de los alimentos, que es lo que va a investigar en este caso, por ejemplo, esta disciplina, ¿no? Analiza los métodos que se usan generalmente para manejar, transformar, conservar y almacenar los diversos alimentos. Y tenemos, obviamente, la microbiología general, ¿no? Tenemos que conocer, ¿no? Las descripciones de estos microorganismos, sus exigencias fisiológicas y medios de vida. Es importante, jóvenes, es importante, acá les puse, ¿a qué nos referimos con este término de la inocuidad? Se refiere a que los alimentos, en este caso, pues, deben cumplir ciertas normas para no causar daño alguno a los consumidores. ¿Okay? Entonces, quiere decir que deben estar en óptimas condiciones para ser ingeridas por las personas. ¿Okay? A ver, ahí veo a Oscar. Sí, con respecto a eso, eso también incluye lo que son metales pesados en alimentos, ¿cierto? Claro, se refiere a todo tipo de contaminantes, solo que en este caso, dentro de la asignatura, nos vamos a centrar en lo que son microorganismos, ¿ok? Pero ustedes saben que en los alimentos hay diferentes tipos de contaminantes, no solo los contaminantes biológicos, sino también contaminantes químicos, ¿ok? También Mm, se puede hablar de eso, no hay problema, pero la asignatura está enfocada a la presencia de estos microorganismos dentro de los alimentos, ¿ok? ok, muchas gracias. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, y entrando un poco ya a la historia de cómo es que se dieron estos diferentes eventos a través de los años respecto a la microbiología de los alimentos, tenemos algunos hechos históricos que van desde pues, muchos años desde antes de Cristo, inclusive aquí, revisando la bibliografía, se encuentra pues hay algunas, por ejemplo, el decreto de leyes sanitarias hecho por Moisés, ¿no? Sobre más o menos qué normas, qué cuidados hay que tener con ciertos alimentos. Por ejemplo, también tenemos el hallazgo de los microorganismos por Leeuwenhoek, cuando descubrió la célula, ¿no? Tenemos la preservación de los alimentos por Luis Pasteur, y en este caso la cuantificación bacteriana por McGrady, ¿no? Entonces tenemos muchos eventos o hechos históricos a lo largo
de la historia. A ver, vamos a admitirlo. Ya, y, por ejemplo, acá tenemos, durante el periodo paleolítico, ¿no? Sabemos que en ese periodo, pues, se descubrió el fuego, y su uso indicó, pues, una modificación trascendental, ¿no? Para, que tiene que ver con la conservación de los alimentos, ¿no? El hecho, eh, ese descubrimiento cambió totalmente eh, la historia, ¿no? De la humanidad. Por ejemplo, ¿qué más tenemos acá? Moisés, eh, en 2000 años antes de Cristo, dictó leyes sobre cuáles alimentos se podían comer y cuáles se debían desechar, ¿no? Y aquí en este caso los israelitas jugaron un papel muy importante porque elaboraron normas sanitarias, ¿no? Que en contra de las plagas de insectos y la carne de animales infectados, ¿no? Entonces, ya los cuidados que se tenían sobre los alimentos, ya esto viene pues de muchos años atrás. ¿Okay? Por ejemplo, en Egipto el papiro de Ebers, por ejemplo, hace referencia a venenos tan conocidos como, por ejemplo, acá tenemos el opio, el plomo, el cobre. Ustedes saben, anteriormente, pues, si, si alguien quería matar a una persona en esos tiempos, simplemente envenenaban la comida, ¿no? Envenenaban la comida y ya, entonces ellos conocían muchos de estos alimentos que eran, pues, venenosos, ¿no? Para las personas y lo utilizaban muchas veces. Entonces, por ejemplo, también en Roma se registraron algunos relatos de intoxicaciones alimentarias, ¿no? Atribuidas a muchos productos químicos. Entonces, en esa época era muy, el uso del plomo era muy generalizado, ¿no? Para la cuestión de construcción de acueductos y la elaboración de utensilios de cocina. Entonces, muchas veces el plomo contaminaba el agua, ¿no? Y los alimentos. Entonces, este tema de los alimentos ya viene de muchos años atrás. Pero, sin embargo, ya después por ejemplo, en 1674, Anthony van Leeuwenhoek, ¿qué es lo que hizo? Observó las bacterias por primera vez, ¿no? A través del microscopio simple. Entonces, ¿qué más? Tenemos en el año de 1860, por ejemplo, Pasteur, él demostró, ¿no? Que las bacterias, pues, podían fermentar, ¿no? A los vinos y las cervezas, ¿no? Eso también tiene una historia. No sé si ustedes han escuchado eso en el curso de microbiología. Eh, por ejemplo, Luis Pasteur tenía un discípulo, ¿no? Con el que trabajaba en su laboratorio. Y este discípulo pues tenía su viñedo, ¿no? Él fue quien le ayudó a descubrir, ¿no? Su asistente le logró a descubrir que ciertas bacterias pues estaban haciendo su efecto, digamos, en sus vinos, ¿no? Entonces, es que de ahí también le sirvió a Luis Pasteur para demostrar que eran las bacterias que estaban haciendo esta función. A ver quién está entrando. Okay. Y tenemos también, por ejemplo, en 1892, cuando se sugirió que E. coli o Escherichia coli sería útil como microorganismo indicador de contaminación fecal. Hoy en día sabemos pues que la E. coli es una bacteria modelo. ¿Por qué le decimos bacteria modelo? Porque es una bacteria muy utilizada para diferentes ensayos experimentales en los laboratorios. ¿Ok? Y, ¿qué más tenemos acá? En 1897, por ejemplo, Kiyoshi identificó el agente causal de la disentería bacilar. O sea, descubrió a esta bacteria, la Shigella, es responsable de las diarreas. ¿Ok? Y así, tenemos acá ya en 1908, por ejemplo, aquí Charles, a partir del hígado y el vaso de unos pequeños roedores, fue que descubrió un parásito intracelular que se denominó el Toxoplasma gondii. ¿Okay? Entonces, vean ustedes, y así, en 1915, ya tenemos aquí a McGrady, que establece el enfoque cuantitativo para determinar
una forma de conteo de coliformes, ¿no? En una muestra de agua contaminada. Y eso nos sirve hasta ahora para poder cuantificar qué tantas bacterias están presentes en este tipo de muestras. En 1926 tenemos también Murray, que aisló esta bacteria, ¿no? La cual puede crecer frecuentemente en la comida a temperaturas bajas, ¿no? Y causar pues esta enfermedad en el hombre. ¿Qué más tenemos? En el 92 también tenemos a Cheste, que ellos informaron de una nueva cepa de Vibrio cólera asociada a un cólera epidémico, ¿no? Y así, mire, estamos en el 2003, aparecieron la gripe aviar, ¿no? Producida por este subtipo H5N1 de este virus de la influenza, que casualmente se puede transmitir al hombre. Y en el 2007 ya entra al aspecto molecular, ya se van haciendo estudios de secuenciamiento de genomas, en este caso de Sacharopolispora, ¿no? Es una bacteria productora de la eritromicina. Entonces, vean ustedes, jóvenes. Bueno, y este es un cuadrito más que todo que nos habla de toda la historia de la microbiología. Si nos ubicamos acá, a ver, podemos ver en la parte inferior es que están los primeros descubrimientos, digámoslo así, ¿no? Desde que se descubrieron los gérmenes que estaban en el aire, ¿no? Luego tenemos aquí a Luis Pasteur, que lo hemos mencionado, ¿no? Se le atribuye la pasteurización. Y tenemos aquí, por ejemplo, a Robert Koch, que descubrió el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Y es el conocido como el padre de la microbiología. ¿Ok? En fin, tenemos una serie de personajes que han participado con diferentes descubrimientos a lo largo de la historia. Tenemos acá, y se dan cuenta que ya en el siglo XX ya estamos hablando de aspectos moleculares, ¿no? En estudios de ADN, estudios de secuenciamiento de genomas, en fin. Entonces, esto es algo general que tiene que ver con la historia. Y también, jóvenes, es importante mencionar que la microbiología de los alimentos se enfoca principalmente a investigar la presencia de este tipo de gérmenes patógenos, ¿ok? Que ya les mencioné que pudieran causar algunas enfermedades al ingerirse, ¿no? Con los alimentos. Entonces, así como la alteración sanitaria y organoléptica de los alimentos por la acción de estos microorganismos. Entonces, es importante que pues hoy en día existen estos laboratorios de microbiología, ¿no? Donde se hace pues un control de calidad riguroso a los alimentos antes de salir al mercado, ¿no? Antes de que un producto salga al mercado, pues tiene que pasar por una serie de control de calidad, ¿no? Por eso es que muchos se exige el registro sanitario, ¿no? Es una forma de garantizar que ese alimento, pues, digamos, no hay mayor riesgo de consumirlo. Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente en un laboratorio de microbiología de alimentos? Se hace desde un control. ¿En qué consiste ese control? Se inspecciona la calidad higiénica de estos alimentos, inclusive de cada uno de los ingredientes que se usan para la elaboración de un determinado producto. ¿Okay? Por eso es que ustedes han visto en las noticias cuando van a intervenir restaurantes, ¿qué es lo que normalmente creen ustedes que tienen en cuenta los que van a supervisar? ¿Opiniones? Han visto en las noticias, ¿no? Siempre pasan en las Claro, noticias. si hay presencia de ¿Ok? insectos o roedores. ¿Ya? También ven lo que es la fecha de vencimiento de los productos que están por caducarse o que ya están vencidos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es importante? Otra cosa que nos puede garantizar también la calidad higiénica de estos productos, además del estado de cada uno de los ingredientes,
pues también siempre es importante ¿cómo se llama esto? La persona, quien prepara también, ¿no es así? Entonces, si no tiene los cuidados, las normas de bioseguridad en el momento de la preparación, es igual que cuando está en casa. Por ejemplo, un claro ejemplo son los huevos. Muchos no estilan lavar los huevos y los usan directamente si van a hacer una mayonesa, entonces lo usan directamente. Y ustedes saben que los huevos, de dónde salen, ¿no? Y los contaminantes que puedan estar en la parte externa. Entonces, siempre se recomienda lavarlos, ¿no? Antes de usar, porque uno, pues, al usarlos, siempre te puedes, digamos, puedes contaminar tu comida. Entonces, es importante la higiene. Si no hay esas medidas básicas de bioseguridad que se apliquen en todos los aspectos, entonces hay un riesgo ahí de ingerir alimentos contaminados. ¿Ok? ¿Qué más es lo que, por ejemplo, ven acá? La eficiencia. Entonces, estudian en este caso la eficacia de los germicidas, ¿no? Si un alimento va a ser almacenado, por ejemplo, las conservas, tiene que estar, pues, los conservadores o preservadores tienen que ser los adecuados, si no el alimento se deteriora, ¿no? No, antes que llegue al mercado ya no sirve. Entonces, si se trata de otro tipo de alimentos procesados, pues que tiene que tener una pasteurización, una esterilización establecida, ¿no? Hay un tiempo para cada proceso. Ok. Y en cuanto a la potabilidad, en este caso se analizan la pureza y calidad bacteriológica del agua. Ustedes saben, el agua contiene millones y millones de microorganismos. Entonces, muchos de ellos pueden ser patógenos, como las salmonelas, por ejemplo, pueden ser patógenos, que es la misma que se encuentra en los huevos, la salmonela. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, se hace una evaluación que permita estimar la eficiencia de los procesos de lavado y desinfección de los equipos, utensilios. Ese es otro de los aspectos que se evalúan en las visitas de supervisión. Si el equipo que estás usando para procesar ciertos alimentos, pues está en buen estado. Muchas veces están oxidados, muchas veces están muy deteriorados, ¿no? Y pueden estar transmitiendo, así como alguien mencionó, su compañero, algunos metales pesados, pueden estar también siendo de esta forma contaminados, ¿no? Por este tipo de agentes químicos. Ok. Entonces tenemos la diferenciación que se basa en realizar un diagnóstico diferencial de la causa que provoca la alteración de un alimento, dado. En la identificación, todos estos aspectos se hacen en un laboratorio, ¿no? Va a detectar a los portadores asintomáticos de microorganismos patógenos entre el personal que maneja estos alimentos. Entonces, mucho depende de la manipulación que hace el personal que trabaja en este tipo de secciones o áreas. ¿Ok? Y el rastreo, que permite buscar la fuente de contaminación durante el procesamiento, ¿no? Entonces, muchas veces se obtiene el producto bueno, se dan cuenta que está contaminado, entonces no saben en qué etapa del proceso pudo haberse contaminado. Entonces, en esos laboratorios se hace, como dice, el rastreo, identifican en qué etapa es posible que haya tenido se haya podido darse la contaminación. Sí, ¿quién quiere intervenir? Ahí vi su nombre. Claro, pero para justo esa parte siempre hay un punto de control crítico del PSC para poder, que es la parte final de cualquier proceso en lo que respecta a alimentos para poder desinfectarlo bien y que sea exportado, ¿cierto? Claro. Eso sería ya lo último. Y esa parte en exclusiva estaría fallando. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, una mala dosificación, porque estamos hablando de desinfectar, o sea, mantener el producto ya listo para consumir, o me equivoco, en algunas ocasiones, claro. Claro, normalmente para el procesamiento de un determinado producto o alimento, pasa por una serie de etapas.
en cada una de estas etapas, pues hay un control de calidad, ¿no? Hay un control de calidad que debe de hacerse, porque imagínense esperar hasta la última etapa, hay mucho riesgo, y en la preparación de alimentos hay mucha inversión de por medio. Entonces, siempre Claro, en cada etapa hay los controles de calidad. pero dentro de todo este proceso siempre ahí está la parte final e incluso antes que se tienen Ajá, que identificar bien los puntos de controles críticos, claro, en los cuales antes de marcar, salir al mercado. claro, por Así ejemplo, desinfectar el producto con ozono, con agua y ácido peracético, cosas así, ¿cierto? claro, Esa, así es. esa parte en exclusiva estaría fallando en lo que mencionó. Sí, claro, puede ser, por eso hay ese tema del rastreo, ¿no? Y ver dónde es que puede haberse dado la contaminación. Sí, es cierto. Ok, entonces, en un laboratorio de microbiología de alimentos es muy útil, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir controlar las materias primas o los ingredientes, además también el producto terminado, que es lo que acaba de mencionar sus compañeros, ¿no? Se hace una evaluación de lavado, desinfección, se identifican los portadores asintomáticos y, bueno, se rastrean las fuentes de contaminación, entre otros aspectos. Esto es a manera de conclusión. ¿Ok?